Miércoles 1 de junio, 7 de la noche, ya estamos conectados con todas las redes sociales, las personas están ingresando, amigos de la UPF, personas en general que quieren participar en este programa de la UPF Perú, que se transmite los miércoles a las 7 de la noche. Bien, hoy vamos a contar con la embajadora para la paz, licenciada Miriam Mata Evangelista, a quien vamos a entrevistar, y el tema que se va a tratar hoy día es lucha contra la violencia a la mujer y ASPUC, Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio. Vamos a ver sobre la reseña biográfica de la licenciada Miriam Mata Evangelista. Bueno, ella es capitán PNP en situación de retiro, integrante de la primera promoción de oficiales femeninas de la PNP. Es la única mujer en Perú dirigente de defensa de derechos del gremio policial, penitenciario, militar y civil, presidente de la Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio, ASPUC. Objetivos: defensa de derechos de la familia policial y legalización del sindicato policial. Presidente, Asociación Civil, Líderes contra la Violencia, defensa de derechos de mujeres víctimas de violencia y construcción de cultura de paz. Representante de Perú en la Confederación Latinoamericana de Seguridad Pública, donde se impulsa los sindicatos policiales y la defensa de derechos de las fuerzas de seguridad. Especialista en proyectos de inversión en seguridad ciudadana y familia, fundadora de la Asociación de Sordos de la Región Ica, ASOI, y licenciada en Educación. Ella es nuestra invitada, Miriam Mata Evangelista, pero antes, como siempre, el pase y la bienvenida a nuestro secretario general, el señor Jaime Fernández. ¿Cómo está, Jaime? Gracias, María Elena Rivero. Hoy estamos 1 de junio, ya en el mes también donde se recuerda la celebración del Día del Campesino y en toda la Amazonía peruana de la fiesta de San Juan. Muy bien, entonces vamos a dar la bienvenida a la embajadora para la paz, Miriam Mata Evangelista. Su saludo para los amigos de Radio Moderna y los embajadores para la paz. Sí, buenas noches. Agradecer la gentil invitación y sobre todo a nuestro presentador de la UPF, el doctor Trevor Jones, a usted, embajador Jaime Fernández, y también a nuestra querida embajadora María Elena Rivero. Muchas gracias. Hoy día tenemos un programa, como lo mencionó María Elena Rivero. Vamos a hablar acerca de ASPUC, qué significa ASPUC, y también de la lucha contra la violencia a la mujer. Pero tenemos que conocer acerca de su vida, su trabajo anterior como oficial de la Policía Nacional y ahora como la única dirigente mujer en el Perú que dirige un gremio de defensa de policías, militares y fuerzas de seguridad, el cual tiene alcance a nivel de América. Adelante, por favor. Sí, bueno, yo ingreso a la Escuela de Suboficiales en el año 85. Soy egresada de la última promoción de la Benemérita Guardia Civil del Perú. Posteriormente, pues, se da la ley para el ingreso de oficiales femeninas, algo que pues, nosotras nunca imaginábamos que iba a existir la Escuela de Oficiales. Me presento al examen de admisión para la Escuela de Oficiales en el año 93. Ingresamos 33 oficiales femeninas de esta Escuela de Oficiales, donde pues era algo totalmente nuevo. La primera vez que ingresaban 33 mujeres a una escuela de más de 1.500 cadetes varones, ¿no? Éramos nosotros pues casi un experimento, porque era un mundo que era solamente integrado por varones, y de hecho que si todavía vivimos nosotros en una sociedad machista, dentro de la escuela pues fue un poco difícil la aceptación al inicio, pero luego ya hemos nosotros logrado pues de que nos presentemos tanto a los procesos de ascenso, se dé un trato igualitario que con los compañeros varones. Posteriormente fundo la asociación Líderes contra la Violencia en el año 2010, nace en la región Ica como una iniciativa de profesionales y técnicos en combatir la violencia intrafamiliar. Posteriormente se presentó también proyectos de inversión para la primera comisaría modelo de mujeres. Se forma también luego la ASPUC, la Policías Peruanos Unidos por el Cambio,
que tiene alcance a nivel de América Latina como integrante de la Confederación Latinoamericana de Representantes de Seguridad Pública, que se forma en el año 2016 en Belo Horizonte, Brasil. Trabajando también siempre con el tema de discapacidad, apoyando a la población con discapacidad auditiva. Nace por eso la Asociación de Sordos de la región Ica, donde se hizo un gran trabajo a través de, en conjunto con todo el sistema de protección a la población vulnerable, ¿no? Y es importante en todo este trabajo el sumar esfuerzos para poder visibilizar esta problemática de la población con discapacidad que aún pues falta mucho por hacer a favor de ellos. Como jefa de comisarías de mujeres, hoy comisarías de familia, ¿puede comentarnos sobre algunos casos más resaltantes que usted recibió y atendió de violencia familiar? Bueno, son las comisarías de familia en las regiones tienen una labor mucho más recargada que en la ciudad de Lima, ¿no? Esto requiere también una reforma en cuanto a lo que es la infraestructura, diría yo, de las comisarías, para poder brindar una atención integral a las víctimas de violencia. Son cientos de casos que he atendido, bueno, miles a lo largo de toda mi carrera, con 30 años de labor policial, siempre en todo el tema de seguridad ciudadana y familia. Y vemos pues de que hay un sistema de protección que realmente no está caminando bien. Estas comisarías deberían contar con ambientes refugios. He visto madres que han venido en horas de la madrugada con 2 o 3 niños y que lamentablemente los ambientes refugio recién están operativos en horas de la mañana. Entonces muchas veces hemos tenido con los efectivos policiales que darles nuestros dormitorios para que ellas puedan pues pernoctar, pasar la noche, hasta el día siguiente en que puedan ser derivadas a una casa refugio, ¿no? Vemos casos en las regiones, como le comento, no son unidades independientes como en la ciudad de Lima o como en la región Lima, sino unas 3, 4 unidades en el tema de familia se suman en una sola comisaría de familia en las regiones, lo cual pues debería de cambiar o de incrementarse el personal y de darse más importancia a la labor de seguridad ciudadana y a la labor que se refiere a las víctimas de violencia, porque tenemos esta problemática del personal policial que siempre está cambiándose el personal policial, y ahí es donde ocurre la revictimización a las mujeres víctimas de violencia que acuden a las comisarías y que la verdad a veces para mí como policía era a veces incómodo, pero aceptando realmente de que muchas mujeres son revictimizadas al ir a las comisarías, ¿no? Y esto porque esta falta de personal hace que estos efectivos policiales que ya han sido sensibilizados y han sido capacitados sean cambiados. Llegan nuevos efectivos policiales a veces como zonas de castigo en las comisarías, ¿no? Porque difícilmente hay personal que quiera trabajar en las comisarías de familia, porque el trabajo realmente es arduo en estas comisarías de familia, y es allí donde suceden pues esta revictimización, ¿no? Pero pese a todas estas inconvenientes, a esta falta de logística, a la falta de personal, sí hay que rescatar de que es una labor muy ardua la que se realiza en las comisarías de familia, porque no es solamente la atención a las víctimas de violencia, sino también las tareas de prevención, a través de diferentes ferias de servicios, a través de programas de sensibilización. También se promovieron, por ejemplo, en la comisaría de familia de Ica, donde es la última unidad que trabajé como oficial de policía, un programa de prevención de violencia a través de shows preventivos, a través de la música, y también se habilitó un consultorio de apoyo psicológico gratuito, apoyo legal y también auxilio emocional, ¿no? Auxilio emocional a través de los párrocos de la propia Policía Nacional del Perú, ¿no? Muy bien, estimada embajadora para la paz, Miriam Mata Evangelista, quiero hacerle un comentario que es de un instituto, de una prestigiosa universidad, que está orientado al fortalecimiento de la democracia
y a la vigencia de los derechos humanos en el Perú, acerca de la efectividad del sistema de protección a mujeres víctimas de violencia. Y ello concluye de esta manera. Dice, la primera falencia, o sea, un error, es la emisión de la medida de protección porque no se individualiza el riesgo de cada caso concreto y suelen dictarse medidas de carácter general que no son una respuesta precisa a lo que cada denunciante requiere. Y la segunda falencia es en la ejecución de la medida de protección, lo que corre por cuenta de la Policía Nacional de Perú. Allí el problema, dicen, tiene que ver con la falta de organización en las diferentes comisarías a nivel nacional para disponer que todo el personal pueda colaborar en el seguimiento y la atención, de manera que el problema no sea delegado exclusivamente al personal de las secciones de familia de cada comisaría. La pregunta sería, actualmente, ¿cómo se están llevando a cabo el trabajo en las comisarías de la familia respecto a los casos de violencia familiar? Ese es uno. ¿Y cuál es la efectividad del sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia? Y bueno, esto parte indudablemente por esta falta de logística adecuada en las comisarías. Le comento, por ejemplo, en una comisaría de la región Ica, diariamente llevan más de 20, 30 medidas de protección a víctimas de violencia, comunican estas medidas tanto al agresor como a la víctima, y tienen un solo efectivo que ni siquiera tiene un vehículo policial para hacer entrega de estas medidas. Imagínense que va en una bicicleta a repartir estas medidas de protección. No hay una adecuada sistematización de toda esta información con relación a todas las víctimas de violencia. Es por ello que a veces suceden pues estos hechos lamentables, ¿no?, de feminicidios, por la falta también de personal en estas secciones de familia, porque no hay comisarías de familia en todos los distritos, ¿no? La comisaría de familia suple a la sección familia en una comisaría de esa jurisdicción. Y en el resto de comisarías, en todas las comisarías a nivel nacional, sí hay una sección familia. Pero hemos visto pues que el sistema de protección no está caminando como debía. La justicia que tarda, pues decimos de que no es justicia. Hay las medidas de protección, hay una justicia que demora, ¿no? Hay una justicia que lamentablemente las víctimas de violencia sienten que favorece al agresor porque es la parte que tiene, que dispone de los medios económicos, ¿no? Hay muchas sentencias que ya han sentado jurisprudencia, como por ejemplo en los hechos de violencia psicológica, donde se fallan finalmente en un hecho de violencia psicológica donde precisan de que no se puede precisar de que el sindicado, ¿no?, o el esposo o el cónyuge sea quien haya ocasionado las lesiones, el daño psicológico a la presunta víctima. Entonces, si no la ocasionó la persona con la que vives y la que estás indicando tú, y has pasado una pericia psicológica, si se pone en duda eso, entonces, ¿de qué justicia hablamos? Y son fallos que ya han sentado jurisprudencia y que hace que las mujeres que acuden a denunciar digan, ¿para qué voy a denunciar si al final no se me va a hacer justicia? ¿No? La falta de abogados también, porque de muchos más abogados de oficio, y aquí es importante las organizaciones civiles que apoyen en el acompañamiento a las víctimas, la falta de ambientes o de casas de acogida o ambientes refugio en las comisarías es importantísimo, pero estas casas de acogida no solamente deben ser, pues como dicen ellas, las mismas víctimas, cárceles, que donde ellas van, las tienen encerradas para proteger su integridad física, psicológica, sino donde ellas hayan talleres ocupacionales donde ellas pues también luego se les pueda dar una inserción laboral, porque muchas de estas mujeres que nosotros no comprendemos y decimos, regresa con el agresor porque le gusta, ¿no? O le gusta el golpe, o muchas expresiones de gente que desconoce este círculo de la violencia,
en el que han entrado estas mujeres víctimas pues de diferentes tipos de violencia, pero la parte económica influye mucho y es por eso muy importante el empoderamiento económico de las mujeres, para que, como un medio para que ellas también puedan dejar a estos agresores con los que a veces tienen que volver, pues porque no tienen los medios económicos, ¿no? Necesitamos fortalecer este sistema de protección, necesitamos el fortalecimiento de las familias. Sabemos de que el niño aprende violencia, sobre todo la violencia la aprende en el primer lugar donde va a obtener el aprendizaje es en la familia. Tenemos que desaprender conductas machistas también, educar en igualdad, también a los varones, sin preferencias pues, de ninguna clase, ¿no? Cuando alguien que hace una denuncia, sucede a veces que la persona que está pasando por una situación traumática, al pedir ayuda e ir a las autoridades o instituciones del Estado, es receptora de tratos injustos e incluso puede ser criminalizada por el mismo acto del que fue receptora. ¿Por qué se revictimiza a las mujeres en las comisarías de familia? Comentaba hace un momento la falta de personal. Uno de los motivos es la falta de personal. Siempre va a existir dentro de la Policía Nacional, lastimosamente, pero esto se puede suplir con un trabajo articulado, ¿no? Con las diferentes fuerzas de seguridad con que contamos. Aquí está el serenazgo, ¿no? Ahora tenemos las rondas campesinas, las juntas vecinales, pero específicamente con las comisarías. ¿Qué sucede con estas comisarías de familia y con las secciones de familia de las comisarías? Se sensibiliza al personal policial, luego se le capacita o se fortalece sus capacidades, porque primero hay que sensibilizarlo. El personal tiene que sentir empatía, tiene que sentir de que esta persona que acude a la comisaría, ya sea una mujer o ya sea un niño, cualquier persona vulnerable que acude a las comisarías, está viendo en él pues su tabla de salvación, como se dice. Entonces tiene que ver que brindarle una atención integral, ¿no? Pero lastimosamente a veces estos efectivos son cambiados de colocación, los que ya han sido sensibilizados y capacitados, y viene personal pues que a veces no cuenta con el perfil idóneo, porque inclusive el Código del Niño y del Adolescente especifica el perfil que deben de tener dentro de la policía especializada, que es la policía de familia, ¿no? Tener conocimientos de nociones de derecho, debemos de tener personal también hasta cierto modo de que no haya sido víctima de violencia también en lo posible, ¿no? Porque imagínate de que yo soy víctima de violencia y escuchar otra vez a una persona todo el día, escuchar casos de violencia, pues también me va a revictimizar a mí, porque voy a revivir los hechos de violencia que he sentido. Esta violencia la voy a llevar ya yo a mi hogar, ¿no? Entonces, esa en parte es principalmente uno de los motivos. Tenemos que seguir fortaleciendo capacidades, seguir sensibilizando, y para eso se viene trabajando en convenios, tengo entendido, el Ministerio del Interior con el Ministerio de la Mujer. Constantemente los centros de emergencia mujer están capacitando, sensibilizando y trabajando en conjunto con la Policía Nacional, con los efectivos de la Policía Nacional, ¿no? Pero yo sugeriría que también se haga este fortalecimiento de capacidades y esta sensibilización a los integrantes de los cuerpos de serenazgo, de las otras fuerzas de seguridad, como son los cuerpos de serenazgo, las rondas campesinas, las juntas vecinales, ¿no? Ahora tenemos también orientadoras legales para poder llegar a mucha más población y sensibilizar. Y es importante estas tareas, no solamente de esperar a las víctimas, sino de salir. Sirvió mucho en la comisaría el trabajo con los directores, con las instituciones educativas, porque los directores, al tener conocimiento, y profesores y docentes, al tener conocimiento de que pues el desconocimiento te ocasiona miedo, te ocasiona temor, ¿no? Dices, voy a denunciar, de repente me voy a ver en un problema, pero no, hay que tener en cuenta de que estamos trabajando con niños, ¿no? Y que es una enorme responsabilidad el trabajo con niños. Ellos venían y denunciaban en la comisaría, los propios profesores y directores de las instituciones educativas, y eso es de gran ayuda, porque la mayor parte que pasa el niño, aparte del hogar, es en la escuela. Y el profesor, el docente, es
bien fortalecidas sus capacidades, es de primordial ayuda para los efectivos de la Policía Nacional. Embajadora Mata, una preguntita más. En lo que ha dicho usted, por ejemplo, los profesores que pueden denunciar, hay personas que el esposo, la conviviente, la pareja, no quiere denunciar al agresor porque tiene miedo que lo maltrate o no tiene las condiciones económicas, todo, pero ahora cualquier persona, sea un vecino, cualquier familiar, cualquier persona que está alrededor, puede hacer la denuncia, ¿verdad? Puede llamar y puede decir, esto está pasando en tal lugar, y tendrían que acercarse pues a ver la situación, porque siempre hay el temor, ¿no?, de esa mujer que tiene pues un maltrato psicológico, un problema terrible cargando todos los días, entonces tiene el temor de denunciar. Sí, así es. Justamente una de las estrategias que se utilizó en la comisaría de familia, que estuve en Ica, fue la denuncia solidaria. Ahí pudimos nosotros, llamaban en forma anónima a la comisaría para, nosotros lo que nos interesaba era conocer estos casos de violencia y atenderlos, ¿no? Ahí pudimos rescatar a un adolescente que era, pues, constantemente la dejaban con llave, a veces su domicilio. Ica es una ciudad sísmica, muchas veces donde hay temblores pues muy seguidos. Entonces, a esta jovencita inclusive ya estaba afectada psicológicamente, la dejaba a veces por días, la mamá encerrada con llave, ¿no? Y gracias a una denuncia solidaria logramos nosotros rescatar a esta menor de edad. Sí, cualquier persona puede denunciar, pero ¿cuál es el inconveniente? Que si la víctima al acudir a la comisaría o al acudir los efectivos policiales a constatar esta denuncia, si la víctima no ha tomado conciencia o digamos que se siente demasiado afectada por esta violencia psicológica, porque para que haya la violencia física ya ha habido una violencia psicológica, ella no va a aceptar poner una denuncia en contra del agresor. Entonces es importante que en las comisarías se cuente con un departamento de apoyo psicológico que converse con la víctima, porque ya estas víctimas su autoestima está totalmente dañada, ellas piensan que se merecen esos golpes, esos maltratos, asumen de que se merecen el maltrato. Entonces es difícil, es un poco complicado, pero sí con ayuda ayuda psicológica se puede lograr eso, ¿no? Y está también el tema de la ausencia de un apoyo real en los centros de salud de primer nivel, que sería importantísimo, importantísimo para poder detectar los casos de violencia y ayudar a las mujeres y niños que acuden constantemente a los servicios de emergencia. Un niño que acude constantemente, un niño que constantemente es llevado por sus padres a los servicios de emergencia, toda la semana no se va a golpear con la puerta del ojo, ni se va a fracturar, ni se va... Entonces estos ya son indicios y para lo cual no hay un protocolo. Imagínense, no hay un protocolo de atención en estos servicios de emergencia. Muy bien, queremos saludar a los embajadores para la paz, a los oyentes y amigos que están recién ingresando a la plataforma UPF Perú en Facebook, así como también por Radio Moderna, Radio Papá. El tema de hoy día es la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y estamos hablando también acerca de ASPUC. Queríamos preguntarle, estimada embajadora Miriam Mata, acerca de estos 100 días que todos hemos estado en cuarentena, ¿no? El COVID, lógicamente, ha ocasionado muchos cambios sociales, económicos, profundos en la sociedad, ¿no? Ha ocasionado especialmente un gran impacto en la violencia familiar por el confinamiento, la reducción de los servicios sociales y los recursos limitados. ¿Cómo afectaron estos 100 días de cuarentena a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante su agresor? Y tengo entendido de que en lugar de disminuir estos casos, pues se han incrementado los casos de violencia. Bueno, convivir mucho más tiempo con el agresor y de hecho de que se ha notado la ausencia de una campaña mucho más agresiva en lo que se refiere a la salud mental, ¿no? Este confinamiento ha hecho pues ver cómo se debe trabajar o se debe incidir mucho más en el tema de la salud mental.
porque los casos de violencia se incrementaron durante la pandemia, ¿no? ¿Y quiénes son las víctimas? No solamente las mujeres que son víctimas de esta violencia, sino ya todo el entorno familiar, los niños que han estado pues confinados durante este aislamiento. Sí, quisiéramos de que se tome más en cuenta el tema del fortalecimiento de las familias, ¿no? Porque las familias son la base para poder prevenir todas estas situaciones de violencia. Esperamos que desde nuestro gobierno se pueda trabajar este tema de la salud mental, ¿no? Que es importante, es primordial para toda esta lucha contra la violencia. Bueno, he tenido la oportunidad en Radio Moderna, he tenido una secuencia defendiendo siempre hace muchísimos años a las mujeres maltratadas, ¿no? Con la señora Olga Trablech y también con los médicos del Hospital Arco Herrera, porque todo deriva de un problema de salud. Incluso la señora Trablech, que lucha mucho por estos casos de las mujeres maltratadas, me dice también, hay hombres maltratados, no solamente mujeres maltratadas. Hay hombres que también son maltratados, pero cuando llega una mujer a la comisaría, pues a veces no la tratan bien, o le dicen, no te conviene, vas a gastar en abogado, vas a gastar en todo eso, al final les vas a regresar, mejor arreglen en su casa, ¿no? Entonces hay muchos problemas que se van dando, y como también hemos encontrado casos de señoras que han ido porque han tenido diferentes compromisos, diferentes hijos de diferentes compromisos, y siempre han estado más en la comisaría que en sus casas, ¿no? Entonces, eso es un problema de salud mental, según nos comentaban en los casos que se ha visto de mujeres maltratadas y de hombres maltratadores. Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Mental, 4 de cada 10 mujeres que han sido maltratadas reiniciaría una relación con su agresor, si tuviera la posibilidad de volver el tiempo atrás, dicen, ¿no? Muchas víctimas buscan vivir nuevamente emociones de dolor no superadas en la infancia, señala, valga la redundancia, un estudio del Instituto Nacional de Salud Mental. ¿Por qué las mujeres regresan con el agresor? Muchas veces incide la parte económica, ¿no? La parte económica, tienen 2, 3 niños, ellas no están preparadas, no se ha fortalecido sus capacidades para poder trabajar en algún empleo, entonces muchas de ellas regresan con el agresor por este motivo, ¿no? Y no solamente las mujeres víctimas de violencia, sino también vemos en los casos de abuso sexual. Atendí el caso de un abusador sexual en contra de una niña de 7 años en la región Ica, que la madre denunció, logramos capturar y todo al padrastro, que era el que había abusado de la niña, y al final la madre le influyó, pensamos de que ella fue la que influyó en la niña, porque la niña al final cambió la versión. ¿Y por qué? Porque el padrastro era el soporte económico en esta familia, ¿no? Entonces, eso también incide mucho, los patrones culturales en que somos nosotros educadas las mujeres. Parece mentira, pero decir a veces uno a la mamá, a los familiares que vas a separarte, vas a divorciarte, pues te traes encima pues, a toda la familia, porque muchos dicen, ¿cómo te vas a separar? ¿Cómo te vas a divorciar? No es posible, ¿no? Pero solamente uno es la que sabe realmente lo que está viviendo en las situaciones de violencia. Y estos patrones culturales inciden mucho en estas decisiones. Es importante el trabajo, el apoyo psicológico para que las mujeres pues, puedan superar esta autoestima que está tan dañada de que realmente nos creemos lo que a veces dice el agresor, de que porque tienes un hijo, 2 hijos, o porque eres madre, ya nadie te va a querer, ¿no? Es lo que dicen, lo que a veces repiten a las víctimas, ¿no? Cuando realmente no es así. Una mujer empoderada, una mujer que es una mujer que va a lograr salir adelante, ¿no? Pero incide mucho en esto, en estas situaciones,
la repetición de conductas que han visto en el hogar, ¿no? Que han visto en la familia, que es durante los 7 primeros años principalmente, que ven la violencia y esa violencia se aprende en el hogar. Bueno, Bien. permíteme, Jaime, un instante Ya. nada más. Sí, adelante, adelante. Hay una embajadora por la paz, que es ahora una exitosa empresaria a la cual entrevisté, y ella nos comentaba, pues nos decía que ella fue maltratada por el esposo y tenía 2 o 3 niños. Y el esposo pues la tenía ella mal, encerrada, y una amiga le dice, ¿sabes qué? Deja a esa persona que te está maltratando, tus hijos van a crecer mal, y ven a trabajar conmigo. La amiga trabajaba en un mercado, pero eso sí, no tendrás que salir 1 año, 2 años hasta que esta persona se calme, porque era un tipo muy violento. Y eso hizo ella. Se fue a vivir donde una amiga, comerciante, no salió de su casa ni con sus niños ni nada, y ahora tiene un hijo en Europa y ella es una exitosa empresaria. Y ella lo decía, porque otras personas que, bueno, ella fue el lado oscuro de repente, que no lo quieren comentar, pero ella lo comentaba porque sí se puede hacer cosas si de repente el Estado, de repente la situación no da, no hay casas de refugio, no tienen tratamiento psiquiátrico, no tienen nada a la mano, pero hay gente de buen corazón que te puede apoyar, pero lo único que ella necesitó y que lo tuvo fue decisión. Lo único que fue la decisión de no regresar con el agresor y de pensar en un buen futuro, y que lo logró. Y es que acotando a lo que acabas de decir, y es que es todo un proceso. No es fácil denunciar al padre de tus hijos porque es tu pareja, es de repente el hombre que aún crees que amas, porque el amor no es violencia, ¿no? El amor no es permitir violencia. Entonces es muy difícil de por sí para una mujer denunciar al padre de sus hijos, porque la mujer es la que tiene más sentimientos de culpa que cualquiera, ¿no? El hecho ya de separarte te ocasiona sentimientos de culpa, porque dices, ya le quité el padre a mis hijos, ahora o a veces también por un tema de la comodidad, ¿no? De comodidad, uno no deja al agresor. Y esto no parte por un tema tampoco de nivel intelectual. Tanto hay de los sectores C, D como los de los A. Te comento de que hasta tenía conocí a una oficial comisaria que era víctima de violencia, que recién venía a denunciar. ¿Y por qué recién toma esta decisión? Porque ya mis hijos están grandes. Yo estaba esperando que ellos terminen sus estudios para poder tomar esta decisión y ya no quiero seguir con todo este señor. Se separó la señora, ¿no? Fue uno de los casos que atendimos también. Muy bien, seguimos con el programa de la UPF Perú, transmitido por Radio Moderna, Radio Papá, hoy 1 de junio del año 2022. Vamos con la siguiente pregunta, estimada embajadora para la paz, Miriam Mate Evangelista. Las mujeres víctimas de violencia requieren una atención integral y, lógicamente, los policías prestar servicio en las condiciones idóneas. Eso supone que en un caso de violencia hay que preferir aquellas medidas que inciden en que el agresor no pueda tener contacto con la persona que lo denuncia. Así es. Solo si no es posible imponer medidas eficaces respecto al agresor es que se piensa en el retiro de la denunciante. Como primera medida, se debe disponer su traslado a un refugio temporal, pero deberíamos todos tener en cuenta que la salida de las mujeres de su entorno, o sea, de su casa, no debería ser la primera medida, sino el último recurso. ¿Por qué es necesario e importante crear casas de refugio y comisarías de la familia? Porque muchas de las mujeres que acuden a denunciar los hechos de violencia, pues corren el riesgo inminente de ser víctimas de feminicidio. Les comento el caso de una señora que había acudido a la comisaría de familia y a denunciar un hecho de violencia. Al día siguiente, el esposo le dice, vamos de paseo por las pampas, por las líneas de Nazca, la lleva pasando las líneas de Nazca. La señora se extraña de que ya habían pasado pues por ahí, por el lugar donde debían ir, y la hace bajar del vehículo, de la camioneta. Él ya había premeditado todo, ya había preparado todo esto, y con
lleva inclusive carbón, todo para calentar ahí unas palas que había llevado, y la quema a la señora por diferentes partes del cuerpo, ¿no? Con esta pala caliente. La señora, pues, al fin, la hace que ella corra, le dispara inclusive, y la señora no, felizmente, bueno, con tan mala puntería que no le llegó a alcanzar a la señora, pero sí le da una pedrada en la cabeza, y la señora cae desmayada. Él pensó que la señora estaba pues muerta, que había fallecido, y la deja abandonada. La señora tenía el celular en el bolsillo del pantalón, y cuando reacciona, después de unas horas, llama a su hijo. El hijo acude en auxilio de su madre, y era porque ella había hecho la denuncia. Al momento que la agredía, él le repetía: esto es para que otro día no me denuncies, ¿no? Entonces hubo una agresión salvaje, con odio hacia la mujer, por el simple hecho de denunciar un hecho de violencia, ¿no? De denunciar y de querer que se le haga justicia. Ella inmediatamente llegan a la comisaría, y hablé con el fiscal, pero no se le dio las medidas de protección de inmediato a la señora, que es lo que nosotros exigía, que es lo que nosotros pedíamos. Había al contrario, a veces estas son las cosas que complican el trabajo a favor de las víctimas de violencia. Había un pleito entre el fiscal de familia de Ica y el de Nazca, quien agarraba el caso. Yo inmediatamente, como jefe de la comisaría, dispuse que vaya resguardo policial a la clínica, al hospital donde la señora estaba internada en salud, y el agresor había acudido a buscar a la víctima, ¿no? Imagínense si no se había adoptado las medidas para poder proteger a esta víctima con los efectivos policiales que estaban resguardándola, ¿no? Entonces, es importante todas estas medidas oportunas que debe tener en cuenta la policía a favor de la víctima, para prevenir estos desenlaces ya fatales que son los feminicidios. Las comisarías deberían contar por ello con una infraestructura adecuada, con ambientes suficientes, con ambientes adecuados. ¿Qué mejor que un ambiente refugio en el interior de una comisaría? El agresor no va a ingresar a la comisaría, ¿no? No va a ingresar a la comisaría a ultimar a la víctima, ¿no? Y que las casas refugio o casas de acogida no sean lugares donde simplemente encerramos a las mujeres para proteger su integridad física. Las enterramos a ellas, a veces privándoles de que sus niños inclusive acudan a los centros educativos. He visto esos casos. Ellas dicen: pero ¿para qué no puedo yo estar encerrada? Porque ¿qué cosa hago? ¿De dónde saco para mis hijos? Que tienen que también ellos ir al colegio, ¿no? Entonces, estas casas de acogida debemos de ver de que también sean centros donde se les pueda a ellas brindar capacitaciones para que ellas puedan tener opciones laborales, y por qué no a través de programas inclusive del gobierno, poder ellas ser insertadas laboralmente, las mujeres víctimas de violencia. Yo pienso que es un simple tema de gestión, ¿no? Establecer alianzas para poder capacitar mucho más a estas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. A través de la organización Líderes, nosotros hemos estado otorgando becas en lo que son cursos de conciliación para conciliadores extrajudiciales, también para los hijos de las víctimas de violencia. Pero es importante que todas las organizaciones, es importante el trabajo aquí de las organizaciones sociales, ¿no? Siempre va a ser indispensable. Siguen naciendo más organizaciones sociales, pero nunca considero de que van a estar de más, porque todas vamos por el mismo camino, ¿no? De poder ayudar a la población vulnerable. Y espero de que los gobiernos locales y los gobiernos regionales tengan en cuenta estos proyectos de inversión, que les den la prioridad a lo que es las casas de acogida, y lo que son las comisarías de familia, que son unidades especializadas. Ahí van a encontrar policías que deben conocer de las normas de derecho, deben de dar un trato adecuado a las víctimas, pero también tener todos los medios logísticos. No puede ser posible que haya un patrullero que no tenga ni llantas,
¿Por qué? Porque es para la comisaría de familia. Y como no es la comisaría de familia, ¿no? No van a necesitar, no, hay que darle la importancia de vida porque esta importancia es muchas veces cuestión de vida o muerte para las mujeres. ¿Y qué es la ASPUC y qué trabajo viene realizando por la defensa de derechos del pueblo policial, militar y civil, derecho a la libertad sindical? ASPUC, a ver, coméntenos. Bueno, la Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio, es ASPUC, la ASPUC. Nosotros venimos trabajando hace ya más de 5 años a favor de los derechos y el bienestar de todo el pueblo policial. Tenemos bases a nivel de las regiones, son comités regionales con directores. Algunos son efectivos policiales en su mayoría, los directores de estos comités regionales, y en otros casos son parte de la familia policial. Por ejemplo, en la región Ucayali, la directora del comité regional de la región Ucayali es una madre coraje, la madre de un efectivo policial que falleció muy joven. Ella también la conocí pidiendo justicia para su hijo, porque falleció en un accidente automovilístico y no se le habían reconocido los beneficios de ley, ¿no? Entonces es en esta situación en que conocimos a esta señora, a una de nuestras directivas, que simplemente pone en el tapete pues mucho por lo cual hace las PUC, que es la defensa de los derechos de todo el pueblo policial. Los efectivos de la Policía Nacional no tenemos derecho a la sindicalización. El artículo 42 de la Constitución Política del Perú prohíbe la sindicalización de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Ya en el año 2017 se presentó un proyecto de ley con el congresista Quintanilla, ¿sí? Hemos también nosotros estado también en muchas conversaciones con el congresista Quintanilla para poder volver a presentar otro proyecto, porque este proyecto fue presentado en abril, ¿sí? En abril y del 2017 y se archivó en octubre del 2017. Considero que faltó un poco más que sea un poco más de consistencia en este proyecto, hacer mención de las experiencias de otros países que hemos nosotros conocido, los directivos de las PUC. Al salir de Perú vemos de que no solamente que no era imposible el tema del sindicato policial, porque ya otros países cuentan con sindicato policial. Desde el 2006 Uruguay cuenta con un sindicato de policía, hace más de 30 años Brasil tiene sindicato policial, y es por ello de que nos reunimos en el 2016 y se conformó en Belo Horizonte, Brasil, y allí se conformó la Confederación Latinoamericana de Representantes de Seguridad Pública. Ese fue el segundo congreso, porque el primer congreso fue en Uruguay, el segundo congreso fue en Belo Horizonte, donde se forma ya esta confederación, el tercer congreso en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, con el Sindicato de Policías y Penitenciarios de Córdoba. Ellos vienen luchando ya hace más de 15 años por su sindicato también. Argentina aún no cuenta con sindicato policial. Y el cuarto congreso fue en el 2019, ya lo organizamos nosotros, Perú, la Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio. Pero todo esto parte de que los policías no podemos ser discriminados, también somos trabajadores policiales. Entonces no podemos tener derecho para unas cosas como es el voto y no tener el derecho a la libertad sindical. Entonces yo considero que esto parte por un tema también de que se debe considerar de que no debemos tener temor a la palabra sindicato policial, pues esto, en lugar de debilitar la democracia, la reforzaría, porque es por un tema de igualdad y no discriminación, lo cual pues no tiene que ver con lo que es el derecho a la huelga. Eso tendría que ser reglamentado, ¿no? Reglamentado, porque uno de los temores principales es que nosotros usamos armas, pero el policía está preparado psicológicamente, operativamente, para el uso del arma. Bien, seguimos con el programa de la UPF Perú.
Embajadora para la Paz, Miriam Mata, usted estaba hablando acerca de la Confederación Latinoamericana de Trabajadores de la Seguridad Pública. También sabemos que usted representa esta confederación. Háblenos un poquito más cuál es la labor que realiza la confederación. Sí, la confederación se forma en el 2016, luego de una reunión previa que hubo en Uruguay, donde participaron organizaciones que también luchan por el derecho a la sindicalización en los países donde no cuentan con sindicato y países que cuentan con sindicato también en América Latina. Y en septiembre del 2016 es que se forma en el segundo Congreso Latinoamericano de Representantes de Seguridad Pública. Perú es invitado a participar en esta reunión que hubo de representantes. Y ahí es donde se forma esta confederación cuyos fines son aparte de impulsar los sindicatos en los países que no cuentan con sindicato policial, es también compartir pues las acciones de lucha, compartir las experiencias en temas de seguridad. El tema de seguridad pues es en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces es importante compartir estas experiencias también exitosas, y qué mejor con los especialistas, los que manejan el tema de seguridad, los que trabajan en el tema de seguridad, ¿no? Así se ha venido desarrollando varios congresos, donde no solamente se ha compartido las experiencias, los avances que se vienen llevando a cabo para lograr la sindicalización de la policía en sus diferentes países, sino también se han ido sumando muchos más países. La semana pasada se sumó también Puerto Rico. Están no solamente las policías, sino lo integran fuerzas de seguridad pública. Tenemos a los compañeros penitenciarios, ¿no?, de Panamá, de Colombia, lo que son la Policía Militar de Brasil, que es la que lidera, pues, que el representante de esta confederación en Brasil es integrante de la Policía Militar. Ver también que el tema de compartir en lo que es la parte turística, el tema de bienestar también, ¿no? Y no solamente de derechos, sino también capacitaciones. ¿Y qué es el gremio policial, penitenciario, militar y civil? Sí, el gremio en estos momentos está en proceso de regularización, de formalización. Es un colectivo actualmente que está integrado por las diferentes fuerzas de seguridad, a diferencia de las PUC, que solo agrupa a todo lo que es la familia policial. El gremio está integrado por fuerzas de seguridad pública, también lo que son particulares y también civil. Están los integrantes de la Fuerza Armada, de las 3 Fuerzas Armadas, reservistas, licenciados de la Fuerza de Seguridad, están nuestros compañeros ronderos, ¿no? De hecho, estamos ya nosotros preparando un gran evento de la mujer rondera que se va a llevar a cabo en la región Ucayali. Nosotros tenemos representantes mixtos de estos en los diferentes comités. Lo que son las fuerzas, dentro de las fuerzas de seguridad también están nuestros compañeros de los cuerpos de serenazgo, cada uno con problemáticas similares. La fuerza de seguridad, pues tenemos esta problemática de la logística, ¿no?, principalmente de la normatividad también, que en lo que se refiere a sus derechos. Salió hace poco una ley para los compañeros de serenazgo, pero no se ha considerado en esta ley el tema de sus beneficios, ¿no? Falta una ley para los trabajadores penitenciarios, que ellos están en diferentes regímenes laborales, y así cada uno con sus diferentes problemáticas. Lo que es también en lo que es las organizaciones civiles están las juntas vecinales, también hay juntas vecinales que integran esta organización, y todas sumando esfuerzo para poder contribuir, pues, como siempre, en lo que es el tema de la paz y la seguridad en nuestro país. Muchas gracias, ya estamos por finalizar el programa y queremos, antes de concluir, escuchar su mensaje como oficial de la Policía Nacional del Perú y defensora de los derechos y el bienestar de la familia policial, la defensa de la institucionalidad de la PNP y los derechos humanos a la libertad sindical. Con su lema, honor y lealtad,
y con hechos y no palabras. Adelante. Así es. Bueno, primero agradecer al doctor Trevor Jones, presidente de la UPF, a usted, embajador Jaime Fernández, y a la embajadora María Elena Rivero por esta entrevista donde ha sido posible pues hacer conocer el trabajo que realizan las diferentes organizaciones que me honro en presidir, llegar el saludo fraterno a toda la familia de la seguridad pública, tanto de Perú como de América Latina. Sigamos trabajando, sumando esfuerzos para poder lograr este derecho humano que tenemos también nosotros como trabajadores policiales o trabajadores de la seguridad pública, que es a la libertad sindical. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido de que también nosotros tenemos derecho a esta libertad sindical, pues sigamos trabajando en ese sentido, sigamos sumando esfuerzos a las mujeres víctimas de violencia, tomemos esa decisión de poder dejar de lado la violencia. Quien nos violenta pues no nos ama, eso no es amor, el amor no es violencia. Tomemos la decisión de cerrar ese círculo de violencia y denunciar a los agresores, ¿no? Un saludo fraterno también a toda la región Ica, que es la región donde nacieron estas organizaciones, y a todos ellos va este mensaje. Sigamos sumando, construyendo paz cada día, porque por más pequeña que parezca la acción que realicemos en los diferentes espacios que nos encontremos, ya sea a través del deporte, a través del turismo, a través de cualquier actividad que realicemos, no dejemos que pase un día sin realizar un acto de amor, un acto de ayuda, porque esto es lo que va a engrandecer nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted más bien por estar aquí en el programa de la UPF. Hemos tenido a la presidenta de ASPU, la Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio, la licenciada, capitán de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, licenciada Miriam Mata Evangelista. En esta entrevista hemos tocado el tema la lucha contra la violencia hacia la mujer, enfatizando sobre la importancia de los derechos humanos, que lógicamente son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y la ley. Por consiguiente, el propósito de los derechos humanos es defender a los seres humanos de la opresión y el abuso que otros cometan en su contra. Saludamos desde el programa de la UPF el duro trabajo que usted realiza en la Asociación de Policías Peruanos Unidos por el Cambio, ASPUC, en defensa de la familia policial. Vivamos dentro del marco de la interdependencia, prosperidad mutua y valores universales, que es el eje del trabajo de nuestros fundadores por más de 40 años. Con ello podemos garantizar una seguridad plena, vivir en armonía y la paz mundial. Adelante, María Elena Rivero. Así es, Jaime Fernández. Bien, hasta aquí el programa de la UPF Perú, gracias a la embajadora Miriam Mata, una interesante entrevista, como siempre, en todos los programas de la UPF contamos con excelentes invitados. Nos vamos, volvemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, enlazados con las redes de la UPF, con la plataforma digital de Radio Moderna y los 930 de la AM. Hasta el miércoles.